o esas características de James Bond. Por suerte tenemos a David Arnold por última vez, desgraciadamente, y hace también una estupenda banda sonora. Repite Giancarlo Giannini, tenemos a Olga Kurylenko como chica Bond, tenemos un villano muy chungo, un villano muy olvidable de Matthew Almaric. No es culpa del actor, simplemente el personaje pues es muy flojo, probablemente de los más flojos de toda la etapa Craig y casi que de toda la saga de James Bond. Un villano muy, muy olvidable. Tiene, eso sí, la película una cierta lectura política, sorprendentemente, en contra de las privatizaciones, en este caso una trama de privatización del agua. Tiene ese pequeño comentario, dentro de lo que cabe, no deja de ser una película de James Bond. Y aparte de eso, poco más. Por supuesto, repite Judi Dench, repite el personaje de Giancarlo Giannini. Tenemos al actor español, Fernando Guillén Cuervo, en un pequeño papel. Y también podemos decir que se hizo un videojuego, un FPS, un shooter de primera persona, bastante apañado. Que además estaba muy bien porque no solo era una adaptación de Quantum of Solace, sino que también era de Casino Royale. Era 2 en 1. E iba alternando el juego, secuencias de Casino Royale con las de Quantum of Solace. De un juego que salió para PS3, Xbox, Wii y PC. Y la verdad que era un juego bastante disfrutable. Pero más allá de eso, esta película no convenció a casi nadie. Es una de las películas con peor puntuación de las de James Bond. Tiene un 6,6 en IMDb y un 68% en Rotten Tomatoes. 4 años más tarde, en 2012, nos llega Skyfall, donde tenemos una vez más a James Bond sufridor, porque desde el principio tenemos algo que también puede ser bastante discutible, que James Bond ha pasado de ser pues ese agente secreto que se lo pasa también ligando por ahí y fardando de coches a una persona que está atormentada, que está sufriendo. En las películas anteriores pues es un James Bond con el corazón roto o con el corazón partido, pero aquí tenemos un James Bond un poco hecho polvo, un poco atormentado también, pero hay un arco interesante porque pasamos de ese James Bond atormentado a un James Bond que al final acepta sus señas de identidad, un James Bond que se acepta a sí mismo. Y aquí hay un James Bond nuevo, pero que también no renuncia a su herencia. Hay cosas incluso meta en esta película, como por ejemplo cuando está James Bond con barba, un poco dejado, y Moneypenny lo afeita y le dice: ahora estás en el personaje, ahora estás ya en el papel o algo así, ¿no? Es como, ahora ya puedes ser James Bond. Hay muchos elementos de ese estilo. Cuando Q le dice, aquí se introduce un nuevo Q, ya hay un cambio, ¿verdad? Porque por lo menos tenemos los elementos del MI6, ese Q que le da algún pequeño gadget básico, aunque le dice que ya no hacen bolígrafos explosivos. Hay mucho de meta en esta película, pero realmente lo que destaca de esta película es lo bien rodada que está. Es una película de Sam Mendes, director teatral de gran prestigio, director por supuesto de American Beauty, Camino a la Perdición, de otras grandes películas. Y esta película, pues si no es la que está mejor rodada de la saga y la más bonita de la saga, pues ahí estará. Cada plano está compuesto con una elegancia, con una belleza. Hay que aplaudir al director de fotografía, Roger Deakins. Esta película probablemente reúne también Casino Royale al mejor equipo técnico posible. Tenemos como decimos, esa fotografía de Roger Deakins. Tenemos a Thomas Newman en la música. Tenemos a Javier Bardem como el villano, uno de los mejores villanos de la serie. Esa entrada que tiene Javier Bardem en ese plano, en ese plano sostenido durante varios minutos, que se va acercando hacia la cámara. Eso es muy raro de ver en una película de James Bond. Aquí ya se ve claramente algunos elementos autorales, elementos o recursos que podrían estar perfectamente en una película independiente. Probablemente Skyfall es lo más cercano al cine de autor que ha estado la serie en todos sus años de existencia.
Aquí, al final, hay un arco narrativo que empieza como cualquier otra película de James Bond, con una secuencia de precréditos espectacular de acción, pero luego la película deriva a otra cosa, pero siempre abrazando la herencia de James Bond. En otras películas parece que casi se reniega de lo que ha sido James Bond. Aquí para nada. Aquí James Bond acepta todos los elementos, pero de alguna manera reinventándolos, porque si os fijáis, están todos los elementos aquí. Tenemos una escena en el casino, tenemos a James Bond de smoking, tenemos a James Bond con su Aston Martin, con las ametralladoras de la Aston Martin, es decir, ya se reintroducen un poco los gadgets, pero tenemos unas apuestas emocionales mucho mayores que en otras entregas. Toda una historia que se centra en el personaje de Judi Dench, que está en peligro, con ese personaje, ese agente abandonado y renegado, ex agente del MI6, interpretado por Javier Bardem, siguiendo también, sin ningún tapujo, pues esa tradición del villano deformado, del villano con una tara, que se está criticando ya esto hoy en día. Aquí, a pesar de que estamos en una nueva etapa, en una etapa más actual, más moderna, como lo queréis llamar, no se reniega de eso. El villano sigue siendo una persona deforme por dentro y por fuera. En ese sentido, sigue la tradición de James Bond. Es una película que mira mucho al futuro, pero no renuncia en ningún momento no renuncia al pasado. La película tiene momentos muy bonitos, como toda la secuencia en Shanghái. Tenemos a Albert Finney en su último papel para el cine, mítico actor. Insisto, Javier Bardem hace una creación antológica, un villano antológico. Sabemos que a Javier Bardem se le dan los villanos estupendamente. Y esta película pues consiguió unánimemente el entusiasmo de la crítica y el público, y fue la película más taquillera hasta el momento de toda la serie de James Bond. Hay que decir, eso sí, que la película tiene menos acción quizá de lo que se podía esperar en una película de James Bond, también para bien y para mal, porque en el fondo también se sale un poquito de lo de siempre. La música de Thomas Newman también es un poco divisiva, en el sentido de que es más introspectiva, es casi experimental, como suele ser este autor. No es esa música expansiva, esa música espectacular, sino que es más introvertida, pero oída aisladamente, la música es excelente. Es cierto que no es la típica música de una película de James Bond, o que esperaríamos de una película de James Bond, pero aquí la música es estupenda. Ya es más difícil de defender la siguiente entrega de Thomas Newman, porque Thomas Newman repetiría en Spectra y ahí ya bajaría bastante el listón. La canción interpretada por Adele, que fue un superventas, un super éxito, es magnífica, también de las mejores, por lo menos de los últimos 25 o 30 años, porque tiene, una vez más, esos elementos orquestales, esos elementos sexy, si lo queréis, esos elementos extrovertidos y esos elementos sensuales, con mucho de John Barry, que tenía las canciones clásicas de James Bond, además de la magnífica voz de Adele. La película tiene, a fecha de 2022, un 7,8 en IMDb, muy cerquita, rozando a Casino Royale, y un apabullante 92% en Rotten Tomatoes. Pasaron 3 años hasta llegar a Spectra, porque los productores, comprensiblemente, estaban tan encantadísimos con el trabajo de dirección de Sam Mendes, que es impecable. Te guste más o no la película, la dirección es impecable, cuidadísima, la más estética de la saga. Entonces querían y tenía mucho interés en que volviera Sam Mendes. Sam Mendes no tenía realmente interés en volver a la serie. Estaba con sus musicales, con Charlie y la fábrica de chocolate en Londres, estaba con sus historias y no quería volver. Los productores decían que no importaba, que ellos esperarían el tiempo que hiciera falta. Sam Mendes seguía siendo reticente, pero al final, pues
seguramente pues con mucho dinero encima de la mesa, Sam Mendes, y ante la insistencia de los productores, pues Sam Mendes volvió para Spectra. Si Skyfall redefinió a Bond para una nueva generación, o incluso para el nuevo milenio, Spectra ya se podía permitir un poco el lujo de tomar elementos más clásicos o incluso más fantásticos, recorrer un poquito la mitología, asumiendo un poquito sin tapujos pues esas organizaciones, ¿verdad?, megalómanas, esos malos en la sombra, ya saliendo un poquito del realismo que realmente en Skyfall se había abandonado, pero en las dos primeras estaba ahí, desde el punto, como decimos, que no querían ni sacar gadgets. Hay cosas muy interesantes en esta película, pero está claro que Sam Mendes ya había dicho todo lo que tenía que decir en la anterior. Y aquí, pues, aquí hay un tono bajonero, un tono mustio, una fotografía mortecina que nada tiene que ver con la maravillosa fotografía del anterior de Roger Deakins. Aquí seguimos con el proceso de humanización de James Bond, que es un proceso que viene desde el principio. De alguna manera en Skyfall ya había terminado un poco, pero aquí vuelve ese James Bond enamoradizo, ese James Bond sufridor. Hay que reconocerle a la película el valor de intentar reescribir para la actualidad, o para la actualidad de ese momento, pues esa iconografía de Blofeld, del villano, con el gato, con esa organización. Eso era arriesgado porque ya era una cosa tan parodiada, tan denostada en Austin Powers, en otras películas. Era arriesgado, pero el problema es que no se decide la película por el tono que quiere tener. Tú no puedes querer tener un tono realista en la película, luego poner una organización megalómana con ese villano, con ese gato y con esos aparatos de tortura. El tono, por un lado, quiere seguir ese realismo de la etapa de Daniel Craig y por otro lado quiere tirar por las películas casi de Roger Moore y no funciona ese choque de tonos, esa indecisión. Ese tono bajonero que tiene, que ya lo anticipa la canción de Sam Smith, también bastante mediocre, bastante mala, compuesta, dicho por él, en 20 minutos, y lo hizo orgulloso, y se nota que está compuesto en 20 minutos, ya esa canción ya anticipa que vamos a entrar en una película muy bajonera, en una película además que se hace muy larga. Es una película, hasta este momento, hasta la siguiente, es la más larga de la saga, 2 horas y media. Hay una falta de energía en las secuencias de acción. Hay una persecución en coches que, aunque quieran volver a sacar el coche con los gadgets y con tal, es una falta de ganas, una falta de energía en una persecución de coches aburridísima, que es lo peor que se puede decir. Un ritmo impropio de la serie. La música, yo soy defensor de la música de Thomas Newman, gran compositor para Skyfall. Aquí ya no funciona para nada. No le da ninguna fuerza a la película. Encima recicla muchísimo, sin ningún tipo de tapujo, la música que había hecho antes, directamente un cortapega sin casi ningún tipo de variación. Aquí lo que sí hay es un intento de un poco herencia de la saga de Misión Imposible, porque James Bond, si algo tiene, es que siempre ha ido muy apegado a su tiempo, siempre ha ido absorbiendo cosas de su tiempo. Y si bien, por ejemplo, en las anteriores, sobre todo en Quantum of Solace, bebía mucho de la saga Bond, también en Casino Royale, porque es lo que estaba de moda, aquí estaba de moda Misión Imposible. Con lo cual, intentan hacer a James Bond como un jugador de equipo. Y tenemos al equipo del MI6 con más protagonismo. Tenemos a Ralph Fiennes, que habíamos introducido, o se había introducido como M en Skyfall. Aquí lo tenemos como M ya en pleno trabajo. Tenemos a Moneypenny, tenemos a Q, tenemos a Tanner, que también es un personaje que ha estado durante toda la saga, interpretado por Rory Kinnear. Y entonces le dedican muchos minutos a ese equipo.
a ese equipo que le ayuda, y realmente no funciona para nada en la película. Intentan hacer esa especie de Misión Imposible